Le agradezco mucho a Mariano Narodowski, quien esperó pacientemente allí en la línea. Es académico, docente, pedagogo e investigador argentino. Y el tema educativo en el medio de la inflación también ingresó en la agenda exclusivamente de la dirigencia política en la candidatura presidencial. Y hay muchas preguntas, porque apareció el voucher que propone Milei, apareció la propuesta de Patricia Bullrich, apareció la propuesta de Sergio Massa, quizás no con tanta fuerza. Lo urgente nos quita tiempo para lo importante muchas veces, sí, porque la economía gana el centro de la escena, pero lo importante de la educación es lo que nos lleva a un horizonte promisorio. Mariano Narodowski, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por atendernos este domingo. Consulto, bueno, ¿cómo agradecerle a tu productora, no me agradezcas a mí, que fue la que hizo lo que corresponde para presionarte, así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, queríamos conocer cuál es su postura, porque usted es un experto en cuestiones educativas, muy valorado, y además también, justamente valorado, quiero decirlo. Queríamos saber su visión respecto de todo esto que se está hablando. ¿Sirve, no sirve como sociedad todo lo que se propone? Bueno, empecemos por el vaso medio lleno. Uh-huh. Efectivamente, como vos decís, los principales candidatos están haciendo propuestas concretas para la educación. Eso yo creo que nunca pasó. La verdad que no recuerdo otra campaña presidencial donde haya pasado esto. Lo que se decían eran frases tipo educación pública gratuita de calidad, esas cosas que no tienen nada dentro. Esta vez hay propuestas y además propuestas concretas. Vaso medio lleno también es que dicen cómo hacerlo. Es decir, que presentan una metodología para llevar adelante las propuestas que tienen. Tercero, de vaso medio lleno, todos se comprometieron con Argentinos por la Educación, de la que yo formo parte. Uh-huh. Todos firmaron un compromiso para llevar adelante una política de alfabetización para que rápidamente todos los chicos que están en tercer grado sepan leer de corrido y tengan los conocimientos matemáticos básicos. O sea, ese es el vaso medio lleno, está muy bien. Realmente es una muy buena noticia y que tenemos que valorar. El vaso medio vacío es que las propuestas en general son, diría, precarias, un poco precarias. Yo les reconozco que hay un esfuerzo técnico de implementación, pero podrían haber hecho un esfuerzo mucho mayor, sobre todo en los casos de Bullrich y de Massa, de no repetir cosas del pasado mejorándolas, sino que hay que cambiarlas, porque ya en el pasado no dieron resultado. Así que ahí sí hay un problema. Y en el caso de Milei, la propuesta de vouchers es una propuesta, independientemente de las opiniones que se tengan, ideológicas incluso, es una propuesta impracticable para un presidente de la República porque la Constitución no lo permite, es algo que cambia en la Constitución. O sea, Corrientes podría generar un sistema de vouchers si quisiera, pero no un presidente de la República. Entonces, es una propuesta que, no sé cómo llamarla, que no tiene la consistencia suficiente, a diferencia de las otras, que no tienen tanta consistencia, pero van en el buen camino. No tiene la consistencia suficiente. Ojo que también escuché algunas propuestas de Carolina Píparo, que es la candidata a gobernadora de Milei en la provincia de Buenos Aires. Me sorprendió porque sí, ella sí tiene algunas propuestas interesantes, practicables, y con un enfoque que me parece muy interesante. Ahora, así que bueno, sí. Ahí está el panorama general. En ese contexto, muchas veces, por lo que hoy significa la comunicación, lo que busca exclusivamente el candidato es tener alguna suerte de frase contundente que marque un poco la agenda. Eso, pero sin mucho sustento, digo, solamente algo de impacto. ¿Eso también está ocurriendo con el tema educativo? ¿Es como que están buscando marcar la agenda, mover un poquito el árbol, pero en el fondo no tenemos raíz? Bueno, en el caso de Milei yo te diría que sí, que el tema de vouchers tiene mucho impacto, porque la gente cuando lo entiende, para decirlo rápido, que el gobierno en vez de
pasarle los recursos a la escuela, le pase los recursos a la familia y que la familia elija qué escuela ir. Muchas veces cuando la gente lo entiende, gente que manda a sus hijos a escuela privada y que paga, dice, bueno, ahora voy a tener que pagar o voy a pagar menos, y es cierto. Entonces eso pega mucho en mucha gente. Bueno, es impracticable, como te dije antes, pero bueno, eso sí tiene impacto. En el caso de Massa y de Bullrich, que además son las fuerzas políticas que ya gobernaron la educación, tanto a nivel nacional como en muchas provincias, lo que se ve es una suerte de impotencia reflexiva, es decir, la impotencia de pensar cosas diferentes. Por ejemplo, el caso de Massa propone pasar del 6% de inversión en educación sobre el PBI al 8%. Y yo le planteo, para un poquito, porque el 6% nunca lo cumplimos. Entonces, ¿cómo no vamos a plantear una meta del 8% y no cumplimos la del 6%? Es como si yo quiero adelgazar 15 kilos y como no puedo, digo, bueno, voy a adelgazar 30. O sea, no tiene ningún sentido. En el caso de Patricia, tiene algunas propuestas un poco más consistentes, pero que también son viejas. Por ejemplo, plantea los 180, 190 famosos días de clase, que nunca se cumplieron, nunca. Entonces, si volvés a plantear lo mismo de la misma manera, es obvio que no va a haber resultados. Y yo creo que eso, tanto en el caso de Sergio como en el de Patricia, me parece que muestra un poco de impotencia para pensar. No les estoy planteando mala fe, al contrario, y tampoco a Milei, pero no les estoy planteando mala fe, sino que estoy pensando que no tienen capacidad de pensar potentemente. Y este es un momento en la Argentina tan jodido, tan complicado, que si no pensamos las cosas con una potencia nueva, de manera diferente, la crisis nos va a terminar por arrasar a todos, ¿no? Hace algunos años, ya he perdido la cuenta si son 4, 5 o 6, vengo escuchando de especialistas decir la educación dentro de 10 años, los trabajos que va a necesitar el mundo no son los que hoy están, y nos plantean el hecho de la nueva educación pensando en el nuevo mundo. Nos planteaban eso. Y siempre me pregunto lo mismo, ¿el Estado está pensando en ese nuevo mundo? Ahora que es un momento de quiebre, digo, para resolver un presidente de la nación, nada más y nada menos. Desde las propuestas educativas, ¿se están pensando en ese nuevo mundo? A ver, es una pregunta difícil de responder, porque yo honestamente creo que en general los estados como tales, las burocracias estatales, burocracia en el buen sentido, sí, no tienen capacidad de pensar el futuro, nunca lo han tenido, ni Argentina ni en ningún lugar del mundo. Lo que hacen los gobiernos es tratar de vincularse con aquellos sectores del sector privado, del mercado, de los sindicatos, de las universidades, de los centros científicos, aliarse a ellos porque ellos sí son los que ven el futuro. El problema de la Argentina es que ningún gobierno ha hecho ese trabajo y se han centrado sobre sí mismos. En el caso educativo esto se ve claro. Hay un interés de todos los gobiernos de alguna manera monopolizar el discurso, pensar que todas las soluciones pasan por el gobierno, no abrir el juego a los emprendedores educativos que son muy inteligentes, ni siquiera a los sindicatos docentes, que muchas veces se los critica con mucha razón, pero ellos también tienen cosas para aportar desde un lugar incluso técnico. O sea, hay mucho juego para abrir. Y el problema en la Argentina es que el Estado cierra el juego, a diferencia de otros países, con el caso uruguayo, que para hacer un sistema de computadoras 1 por 1, que se llama Plan Ceibal, que es el más exitoso del mundo, ellos tuvieron que abrirse al sector privado, tuvieron que abrirse al sector estatal científico de una manera muy libre, tuvieron que abrirse a las universidades, tuvieron que abrirse a las empresas fabricantes de computadoras de Corea y de Singapur. Es decir, eso es lo que nosotros lamentablemente nunca pudimos hacer para pensar el futuro. Sí, la verdad,
uno piensa que en realidad alguien tiene que estar planteando esto porque es la única salida en mediano o largo plazo, pero también observa que en la discusión diaria lo urgente es como que nos obnubila y que nos tapa todo. Pero lo otro, ¿quién estará pensando? Sí. ¿Quién está pensando? No, yo creo que yo te vuelvo al concepto de impotencia reflexiva. Sí. A veces lo que pensamos que es impotencia política, a veces sí es impotencia política, otras veces es impotencia reflexiva, es la capacidad de generar escenarios distintos en el Estado y por fuera del Estado, claro, o con ambos. Claro. Esto es lo que se ve, y no solamente en educación, se lo ve en la economía, sí, se lo ve en el campo social, una enorme impotencia reflexiva que hace que estemos dando vuelta en un laberinto donde no encontramos la salida. Somos impotentes para salir. Mariano Narodowski, muchas gracias, muy amable. Lo seguimos a través de las redes sociales, especialmente a través de Twitter, @Narodowski, que es muy interesante poder encontrar allí sus reflexiones y sus reflexiones puntuales sobre esta cuestión educativa. Gracias, muy amable. No, nada, hasta luego. Hasta luego. Mariano Narodowski, hablando con nosotros, una de las personas más respetadas a nivel país sobre la cuestión de educación, hablando sobre los puntos y las propuestas de los candidatos a presidente de la Nación.